vamos a hablar de las elecciones del 2026, del domingo 12 de abril, que debía ser una demostración de nuestra democracia, ¿no? De una fiesta democrática, pues terminó convertida en un escenario de absoluto caos, reclamos, frustración, desesperación, ánforas, en fin, abandonadas o en todo caso cédulas abandonadas en basurales y serios cuestionamientos al proceso electoral, a la ejecución del proceso en sí, las fallas en la distribución del material electoral, los contratos, en este caso a la empresa Gálaga, ¿no?, que ganó la licitación pese a tener el mayor precio para el transporte del material electoral. En fin, ¿no?, podríamos pasarnos el programa entero seguramente comentando y analizando esto. Más de 52.000 peruanos no pudieron ejercer su derecho al voto y esto evidenció una grave, muy grave negligencia logística. Vamos a analizar el proceso electoral del domingo 12 de abril en el reportaje de Edith Tevez. Caos, retrasos y una serie de incidencias marcaron una jornada electoral que terminó envuelta en cuestionamientos, acusaciones, hasta detenciones. Yo pensaría que hay un serio problema de negligencia, ¿no? Además, el hallazgo de ánforas con material electoral abandonadas en un basurero terminó por evidenciar el nivel de desorden y las múltiples fallas en un proceso clave para elegir al próximo presidente del país. Desde tempranas horas, cientos de personas acudían a sus centros de votación, pero pasaban las horas y las mesas de sufragio no se instalaban. Los minutos se volvieron horas y las horas indignación. Ya nos han hecho esperar tanto y todavía dice que mi mesa no está. Uno viene temprano para votar, para irse a su otro trabajo. No soy el único. Aquí hay varios nosotros también que tenemos que ir a trabajar. El material electoral no ha llegado. Lo que debió ser un proceso impecable terminó en un naufragio logístico. El domingo la democracia peruana se quedó sin aire. Más de 52.000 ciudadanos no pudieron votar porque simplemente el material electoral nunca llegó. Locales cerrados y apenas un papel pegado en la entrada anunciaban lo impensable: no habría votación. Los perjudicados somos nosotros porque nos están privando de nuestro derecho constitucional a emitir nuestro voto. Yo he venido porque yo quiero votar, quiero que respeten mi derecho a votar. Largas colas se transformaron en protesta. Distritos como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac fueron los más golpeados. Allí 187 mesas de sufragio no se instalaron en 13 locales de votación. El motivo: fallas en la distribución del material electoral. Va a ser a las 10 de la mañana y no abren todavía. Es una burla de parte de la OMPE. Este es un fraude que está haciendo contra la población. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, pidió disculpas, habló de los errores y problemas logísticos en la distribución de material electoral. Se extiende hasta mañana, lunes 13 de abril, la elección para los electores de 13 locales en donde no se pudieron instalar mesas de sufragio. Ante el escándalo, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones dispuso ampliar la jornada electoral para el día siguiente. Una medida que, lejos de calmar las aguas, abrió más interrogantes de cómo pudo fallar el sistema el día más importante para nuestro país. Para el analista político José Carlos Requena, lo ocurrido no fue un simple error, fue negligencia. Que es más un problema de negligencia, ¿no? Porque que pase esto en la capital y que se note recién el día de la elección, eso significa que jueves o viernes, ya para empezar, viernes o sábado, para hacer con los días más cercanos, potencialmente se ha sabido de la situación y no se hizo nada. Cuando tú escarbas y dices, pero ¿cómo se pasó esto? Y evidentemente activa los malos pensamientos, activa que alguna gente
crea, creo que con cierto sustento, en fraude. Y es que detrás del caos aparece un nombre, Servicios Generales Gálaga SAC, la empresa encargada del traslado del material electoral, que nunca llegó a tiempo. Tuvo un contrato millonario de más de 6 millones de soles y una sombra. La empresa ya había sido sancionada hasta en 3 ocasiones por incumplimientos anteriores con la OMPE. En Gálaga, garantizamos transporte seguro y entregas puntuales. Las responsabilidades comenzaron a caer. La Dirección contra la Corrupción de la Policía detuvo a José Samamé Blas, encargado de la Oficina de Gestión Electoral de la OMPE, momentos después que oficializó su renuncia al cargo, asumiendo su responsabilidad en las fallas en el traslado del material electoral. Reconoce claramente, implícitamente la responsabilidad de lo sucedido, vamos a proceder a detenerlo. ¿Qué implica la detención para entenderlo? Ya, se detienen, por cuánto tiempo. Es un delito flagrante, es al máximo hasta 48 horas. Pero la detención fue breve. 2 días después quedó en libertad. Mientras tanto, las investigaciones continúan. Han sido unas elecciones regulares, con un día de los comicios con muchas irregularidades. La crisis escaló aún más. La Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones denunció penalmente al jefe de la OMPE, Piero Corbeto, y a otros funcionarios por presuntos delitos vinculados a la vulneración del derecho al voto y omisión de funciones. Por su parte, Corbeto se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, reconoció fallas, pidió disculpas, pero negó irregularidades. Hemos cometido una falla en el caso de 13 locales que ha comprometido a un número importante de electores. Pedimos las disculpas del caso. Es un hecho que en OMPE no se va a volver a repetir. El lunes que se alargó la jornada, se estuvo movilizando el material electoral en taxis aplicativos. O sea, hay una serie de incompetencias que evidentemente ameritan una investigación y alguna sanción para los responsables. La Policía Anticorrupción citó a Piero Corbeto para que rinda su declaración testimonial de manera presencial. Sin embargo, a través de un documento, solicitó la reprogramación de la diligencia y pidió que ésta se realice de manera virtual, alegando motivos de salud e integridad personal. En paralelo, la Junta Nacional de Justicia le abrió un proceso de investigación preliminar por su actuación durante las elecciones generales ante una presunta falta disciplinaria grave. Corbeto tiene un plazo de 10 días para presentar sus descargos y los medios probatorios correspondientes. Pero lo que terminó de agravar la situación fue el hallazgo de 4 ánforas con cédulas de votación en un basurero de Surquillo, material electoral fuera de la cadena de custodia. Frente a ello, la OMPE señaló mediante un comunicado que el traslado de las ánforas era responsabilidad de una empresa contratada para la jornada electoral, es decir, un taxi por aplicativo, y que en el vehículo asignado se transportaban 24 cajas y por temas de espacio, 4 fueron colocadas en la maletera y según este documento, estas terminaron siendo olvidadas. La Policía Anticorrupción recogió el material y lo llevó a su sede para seguir con las investigaciones. Esa es parte de la diligencia que se están haciendo, ¿no? En qué vehículo, qué policía es, con qué persona, en qué hora, si ese material de qué manera fue olvidado o botado. Todo eso va a ser parte de la investigación que realice la policía. O ha habido algo, y eso lo dirán las investigaciones, pero o ha habido algo de corrupción que hizo que los contratos se asignen a personas o empresas que no necesariamente estaban avaladas de una experiencia y eran del todo confiables, o hay alguna voluntad de algún tercero por mellar la credibilidad de las elecciones. Este documento señala que el material corresponde al distrito de Surco y que era trasladado en un taxi junto a un policía, un coordinador de la OMPE y un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, afirmó todo lo contrario a lo señalado por la OMPE. Respecto de esas cajas, contrariamente a lo indicado por la OMPE, no hubo un fiscalizador acompañando ni un efectivo policial. Fueron transportadas por vehículos no registrados y no estuvo el Jurado Nacional de Elecciones, por lo tanto el comunicado de la OMPE es falso.
Y nos preguntamos cómo se rompió la cadena de custodia del material electoral. En conferencia de prensa, la representante de la OMPE se refirió a este tema. Efectivamente, el fiscalizador, y en su informe, está consignando que fue porque el fiscalizador le comunicó que la esperaría en la ODP. Al igual que con los efectivos de las fuerzas policiales, ella solicitó el acompañamiento que debería haber habido, pero no encontró retorno de parte de ellos y tuvo que tomar la decisión de que pudiera trasladar las actas a esa hora, y ustedes saben que todo el movimiento que tuvo ese día fue por un poco los problemas de transporte. Lo cierto es que estas elecciones ya quedaron marcadas por el caos, por las fallas y las dudas. El próximo presidente del Perú no solo heredará un país en crisis, sino también la sombra de un proceso electoral cuestionado. ¡Fraude total! ¡Queremos votar! ¡Queremos